compañera que en distintas partes tiene la posibilidad como internauta de asistir a este curso pre-evento, el cual impartimos con mucho deseo y expectativas de que de ahora en adelante comencemos todo un movimiento de intercambio académico sobre un tema tan importante como es el pensamiento crítico. La inmensa mayoría de los nuevos saberes, teorías, fórmulas, modelos han sido posibles gracias a personas que han tenido pensamiento crítico. Hoy se plantea que el pensamiento crítico es el ideal del siglo XXI, como lo fue el pensamiento lógico en la antigüedad y la racionalidad en la era moderna. José Martí, que fue un gran crítico, nos dijo: la crítica no es la censura, es sencillamente, y hasta en su acepción formal, en su etimología, es eso, el ejercicio del criterio. Para ejercer el criterio se necesitan conocimientos, habilidades, destrezas, aspectos psicológicos como la valentía o éticos como es la tolerancia, la solidaridad. Así también la crítica tiene que ser oportuna, certera, culta. El curso que presentamos hoy es el resultado de la indagación y la práctica filosófica y pedagógica durante varias décadas. Tiene como objetivo este curso identificar habilidades que contribuyen a la formación del pensamiento crítico a través de ejercicios de reflexión y asimilación creativa de conocimientos. Hay interrogantes que debemos hacernos al respecto. En primer lugar, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Es que el pensamiento crítico es un tipo específico de pensamiento, es un pensamiento más, o es algo que está en todos los niveles del pensar? En segundo lugar, ¿en qué relación se encuentra con otras formas de pensamiento? Si es que él es puro o está mezclado con otras formas de pensamiento. Y por último, ¿por qué se declara el pensamiento crítico como el pensamiento del siglo XXI? El pensamiento crítico se plantea que es un proceso mental de apropiación de conocimientos, puntos de vista y concepciones acerca de la realidad objeto de estudio, desde una perspectiva analítica, valorativa y reflexiva, que es capaz de reproducir la realidad de forma sistematizada, multifactorial, multideterminada y multiformal, todo lo cual lleva a lo nuevo como resultado de procesos mentales complejos que posibilitan la participación soberana de las personas en los procesos sociales en los que participan. Aquí no se contempla al pensamiento crítico como un pensamiento más, sino que un pensamiento muy importante, muy específico, de la acción creativa de los seres humanos. El pensamiento crítico no es algo nuevo, sino que ya se considera fundamental desde la filosofía antigua. Por eso nosotros vamos a ver que los antecedentes de la teoría actual del pensamiento crítico están en Sócrates con su método de la mayéutica, aquel que lo cuestiona todo, que lo pregunta todo, que propicia pensar. Aristóteles con sus teorías acerca de la lógica y su teoría de las ideas, Platón con su teoría de las ideas, Tomás Moro con su utopía donde establece una nueva racionalidad, Descartes que defiende el racionalismo y la duda sistemática, Francis Bacon con el empirismo y Carlos Marx con su teoría sociológica, economista y materialista dialéctica como tal. En lo que es ya en la parte latinoamericana tenemos pensadores, muchos pedagogos hicieron aportes, han hecho aportes al pensamiento crítico. Entre ellos están Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Eugenio María de Hostos, José Martí, Paulo Freire. José Martí le presta especial atención a que las personas piensen por sí mismos, a que no se copien modelos o repitan saberes si no son patrimonio de la persona.
Dice Martí que el hombre crece con el ejercicio de sí mismo, como con el rodar crece la velocidad de la rueda, y cuando no se ejercita, toda la rueda se oxida y se pudre. Eso lo publicó él en La Nación de Buenos Aires el 4 de diciembre de 1885. Son varios los escritos martianos en los que se reconoce el papel del pensamiento crítico en la solución de problemas éticos, políticos, jurídicos, científicos, estéticos, económicos y sociales en general. Lo ve como una cualidad humana, como necesidad social y medio de ascensión, porque es lo que permite la solución de los problemas y la superación creativa de los escollos. Desde el año 2005, la Universidad Simón Bolívar de Venezuela estableció el Premio al Pensamiento Crítico, revelado en el mejor texto editado en castellano. De igual forma, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela hizo lo propio al establecer el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, cuyas bases normativas son iguales a las establecidas por la Universidad Simón Bolívar. En la Universidad Central de Venezuela, algunas asignaturas han desarrollado su programa basándose en el desarrollo del pensamiento crítico. En el año 2006 se celebra en Lima, Perú, el segundo Congreso Iberoamericano de Pensamiento Crítico. En el mismo se presentaron experiencias de diversas latitudes y tendencias filosóficas educativas. Hoy la Internet muestra una amplia producción teórica al respecto, donde confluyen ideas pragmáticas, utilitaristas y dialécticas, todo lo cual posibilita una defendida libertad de pensamiento. Ante ello han proliferado las didácticas del pensamiento crítico, con lo que se evoluciona la labor docente educativa, que se pone en correspondencia con las demandas del desarrollo social, la cultura del progreso y el humanismo dignificante y liberador. Robert Ennis, en 1989, define el pensamiento crítico como un pensamiento reflexivo y razonable, que se centra en que la persona pueda decidir qué creer o hacer. Tratándose de una forma de pensar, no se puede quedar como una simple praxis. Esta implica procesos complejos del pensar. Experiencias y talentos a la vez se relacionan con pensamientos deductivos, inductivos, analíticos, sintéticos, sistémicos, interrogativos y creativos. Y es la esencia de lo que es el pensamiento crítico o la pedagogía del pensamiento crítico. Enseñar a través de deducciones, de inducciones, de procesos analíticos, sintéticos, sistémicos, interrogativos y creativos, en fin. El pensamiento crítico reclama de una nueva pedagogía basada en la subjetividad, en contraposición a las lógicas racionalistas que dominaron durante la era analógica, donde el determinismo lineal y dogmático fomentó modelos educativos en lo cultural e ideológico basados en la identidad de criterios, ideales que desde el consenso se aprecian como los certeros, mientras que la práctica, por su riqueza y diversidad, impone otras formas de reflejo e integración social. Para Richard Paul, el pensador crítico ideal es una persona bien informada, con mente abierta, que hace valoraciones justas, cuestionamientos permanentes, con coraje intelectual y control emotivo, pues el pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad para razonar eficientemente, hacer juicios y tomar decisiones, así como para resolver problemas. Por otra parte, debemos tener en cuenta que esta tarea de la educación en esta época es dar alas a través de los conocimientos, habilidades y valores ideológicos, ya sean éticos, estéticos o científicos, entre otros. Es así que los humanos se podrán sentir capaces de vivir en bienestar y utilidad del bien. Es este el objetivo de la educación basada en el pensamiento crítico. La humanidad requiere de hombres y mujeres con pensamiento propio,
que piensen por sí mismos y no que sean copias de estereotipos, parásitos o explotadores, sino creativos, originales, elocuentes, resilientes. La sociedad cubana hoy, más que nunca, necesita de hombres y mujeres con pensamientos críticos en todas las esferas de la vida. Solo con personas así es que podremos avanzar hacia la sociedad que soñamos. A decir de Martí, ¿y por dónde hemos de empezar a estudiar, si no por nosotros mismos? El pensamiento crítico como rasgo de la personalidad se refleja en la disposición a la crítica, al cambio, entendimiento, integración, otredad, optimismo, disposición al triunfo, solidaridad y respeto al criterio de las demás personas. Como pensamiento, su carácter crítico se lo aportan los conocimientos, juicios y razonamientos que es capaz de producir la persona ante las diversas circunstancias. El pensamiento crítico como proceso forma parte del desarrollo de la personalidad, de su cultura y lógica del pensamiento, para construir juicios, realizar observaciones, proponer soluciones y sintetizar mentalmente las situaciones de la vida. Como proceso pasa por diferentes etapas, se subordina el desarrollo psicológico, cognitivo y experiencias del individuo en correspondencia con el entorno psicosocial que habita. Existen diferentes tipos de pensamiento, como el racional, el imaginativo, el abstracto, etc. El crítico es uno más. En las condiciones actuales no basta la racionalidad, lo abstracto o la imaginación, se requiere de respuestas complejas, precisas y creativas. De valor para la educación del pensamiento crítico es el empleo de la pedagogía de la alteridad, por tener lo humano como lo esencial en dicho proceso. No se trata de formar hombres y mujeres para el mercado, sino para vivir en sociedad y con sentido de responsabilidad ética, que propicie la empatía intelectual, una sociedad mejor. El mundo del mercado ha formado una ingeniería pedagógica que gravita en función del desarrollo del saber y del saber hacer, generadores de aprendizajes apropiados, pero también de productividad y rentabilidad a expensas de la formación humana, del crecimiento personal del hombre, nos plantea Arboleda. La inclusión en la enseñanza del pensamiento crítico en la escuela requiere que sea una aspiración de todo el colectivo pedagógico como eje transversal. No se puede dejar solo al profesor de filosofía. Toda asignatura está compuesta por problemas. Su interpretación y solución propicia diversos enfoques y respuestas, por lo que en todo momento se requiere de pensamiento crítico y el maestro no debe perder la perspectiva de hacer pensar a sus estudiantes, de encontrar posibles respuestas, de medir el aprendizaje y la creatividad de cada uno en situaciones de crítica o valoración. El método de la creatividad de cada uno en situaciones de crítica o valoración, el método de la gamificación ayuda mucho al poner a los educandos en función de posiciones en las que debe dar respuestas en correspondencia con su rol en cada momento histórico. Según, de acuerdo con Sainz y Nieto, así también como Nieto y Orga y Halperin, Satiusti, etc., se han caracterizado las habilidades del pensamiento crítico de la siguiente manera. En primer lugar, las habilidades de razonamiento verbal. En segundo lugar, análisis de argumentos. En tercero, habilidades de comprobación de hipótesis. En quinto, habilidades de probabilidad y de incertidumbre. Y en quinto, habilidades de toma de decisiones y solución de problemas. Para ello, estas son las habilidades del pensamiento crítico. Por otra parte, podemos decir que la pedagogía crítica plantea una ruptura epistemológica y ontológica del paradigma egocéntrico y antropocéntrico de la cultura occidental. Cuestiona las relaciones de poder que generan en los seres humanos situaciones asimétricas de las más diversas formas
y supera la visión estática del discurso monológico de la educación tradicional, depositaria de información bancaria en términos de Paulo Freire, que produce en el educando un efecto de pasividad y una lectura fragmentada de la realidad, según lo plantea Alvarado en 2007. Por otra parte, vamos a ver que los rasgos del pensamiento crítico se plantea que lo antecede un motivo personal originado por una situación personal o social. Para hay algunos autores que no lo ven como un motivo, sino que lo ven como un problema. Bueno, no siempre las cosas van a ser un problema, a veces puede ser un reto. Emerge como respuesta ante una situación, origina diversas respuestas, no solo va a dar una sola respuesta, el pensamiento crítico va a tener diferentes variables. Los argumentos cambian según los nuevos argumentos que se generen. La calidad del pensamiento depende de la experiencia y destrezas acumuladas. Y por último, encierra en sí a los demás tipos de pensamiento que se incorporan como primarios o básicos. Las habilidades de este proceso presentan como forma de conocer la realidad, las acciones o operaciones mentales que el individuo realiza para el ejercicio del criterio. En la literatura se plantea que Richards y Elder son los clásicos los que más han estudiado con profundidad la pedagogía y la didáctica del pensamiento crítico. Según ellos, un pensador crítico ejercitado tiene varios rasgos, entre ellos que formula problemas y preguntas vitales con claridad y precisión, acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa información de forma efectiva, llega a conclusiones y soluciones probándolas con criterios y estándares relevantes, piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos del pensamiento, reconoce y evalúa según es necesario las implicaciones y consecuencias prácticas. Y por último, al idear soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente. Algunas actitudes asociadas a las habilidades del pensamiento crítico son apertura, gusto, compromiso, disposición a la práctica, indagación y ecuanimidad, firmeza de criterios, entre otras. Estas actitudes lo son en sí en correspondencia con el dominio teórico práctico que posee el individuo. Son contrarios al desarrollo del pensamiento crítico el egocentrismo, la intolerancia, la arrogancia, la autosuficiencia banal, no saber escuchar o expresar con claridad las ideas, la parcialidad, la cobardía intelectual, la timidez, el conformismo acrítico y las opiniones injustas. Estrategias que proponemos para desarrollar el pensamiento crítico en los educandos. En primer lugar, crear ambientes escolares con sentido ético ante las opiniones o respuestas que se emitan. Elaborar preguntas que estimulen el pensamiento. Propiciar la participación de todos los asistentes. Proponer lógicas para la generación de opiniones y criterios. Seleccionar temas en los que los estudiantes tengan información básica. Establecer niveles de complejidad. Propiciar el interés sobre la problemática objeto de estudio. Ejercitar las habilidades propias del pensamiento crítico. Y por último, vinculación del estudio con la realidad que se vive. Las prácticas pedagógicas nos aportan constantemente enseñanzas que hay que incorporar a la labor docente educativa y al propio proceso de superación personal, pues el pensamiento crítico posee una dinámica muy activa y refleja los conflictos de la vida diaria. De ahí la importancia de la problematización, del estudio de casos y la aplicación de métodos y procedimientos que se correspondan con las demandas actuales y que se aprovechen las posibilidades que nos dan los adelantos científicos técnicos, principalmente los relacionados con los medios de comunicación.
El Internet nos brinda amplias fuentes informativas, pero a la vez nos impone la necesidad de poseer pensamiento crítico, pues en este depositario hay materiales de poco valor educativo, informativo o científico. Si esta democratización y el acceso a la información es uno de los logros más importantes en toda la historia de la humanidad, no vivimos la época de los enciclopedistas, donde el cúmulo de conocimiento que tuviera una persona era lo que garantizaba su reconocimiento social. Hoy lo que se exige es que se sepa gestionar el conocimiento que hace falta para una esfera o actividad precisa y se sistematice en una dirección concreta de especialización. La educación basada en el pensamiento crítico requiere que ésta se constituya en un sistema íntegro y dinámico, donde toda clase, desde el planteamiento del título, invite a pensar. Así los objetivos de la clase han de perseguir esos fines. Para ello la definición de la habilidad y su relación con dicho pensamiento y el nivel de formación que tienen los educandos, así como la identificación de la problemática, las preguntas y razonamientos conclusivos, deben corresponderse al modelo planteado. La evaluación permanente y la final debe corresponderse con lo sucedido en la actividad docente. Han de evaluarse el pensamiento crítico, por lo que las evaluaciones no podrán ser memorísticas, sino analíticas, reflexivas, aportadoras de nuevos saberes. La educación universitaria está llamada a formar el pensamiento crítico desde la especialidad de cada carrera, desde el estudio de los fundamentos teóricos de cada asignatura o curso, propiciar a los educandos el sentido de responsabilidad ante las diversas situaciones profesionales, no como esquema rígido, más bien como modo de actuación ante cada problema, ante todo lo que exige respuestas certeras, con sentido de responsabilidad, de autoridad. Hoy todavía no abundan los textos elaborados desde lógicas críticas. Lo que más nos encontramos son escritos argumentativos con exposiciones más formales o estructuralistas, por lo que se requiere de la creación de textos reflexivos, polémicos, que desde posiciones verdaderas ofrezcan diversas perspectivas, respuestas a considerar por los lectores, para que así hagan uso de su pensamiento crítico. Educar el pensamiento crítico en la universidad no puede ser a través de un modelo rígido. Cada carrera ha de preparar a la crítica, ha de preparar en la crítica de su especialidad. Así el estudiante de arte debe aprender a realizar crítica de arte, el economista de economía, y así respectivamente en todas las carreras. No se tendrá un buen profesional si éste no posee pensamiento crítico en su especialidad, si no puede opinar ante un problema de su profesión. Y recuerden todos que, como dijo José Martí, es criminal el divorcio entre la educación que se recibe en una época y la época. Vivimos la época de la crítica, del pensamiento crítico, y debemos llevar a cabo una educación crítica. Muchas gracias. Estoy a la disposición de ustedes.